¿saben qué me respondió? Y se los voy a leer literal tal cual. Oh, it's so pretty. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings. Con este vídeo principalmente quiero enseñarte cómo realizar estas orquídeas, ¿ok? Pero además te voy a guiar en pequeños cambios que le he realizado a este tulipán tan solo en su hojita, pues ya tenemos tutorial para realizar este tulipán. En la descripción de este vídeo le estaré compartiendo el enlace, solo he cambiado el color del tulipán y luego, pues, cómo realizar la hojita, que es exactamente igual a cómo vamos a realizar una de las hojitas de la orquídea. ¿Ok? Si usted desea confeccionar este ramo así tal cual, pues visite ese tutorial de tulipán para realizar esta área de acá. Pero vuelvo y repito, principalmente te enseñaré cómo realizar la orquídea, aunque finalmente, claro que sí, te voy a enseñar cómo envolverlo. Para nada soy una experta, pero ahí le voy a mostrar el proceso real de cómo fue envolver este ramo. Con fallos y volviéndolo a hacer y así pues nos quedó. Yo siento que me quedó, me encantó y el cliente también. Así que, ¿qué vamos a necesitar para realizar la orquídea? Principalmente hilo color verde, esta es la marca Sinfonía la que yo estaré utilizando. Este es verde hoja, este color es bugambilia y este de acá es un amarillo, en específico mango. Para esta hilaza yo estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar además alambre, este es alambre para floristería, que es el que voy a estar ocupando en toda la orquídea para todos sus detalles. Estos pétalos no llevan alambre, pero las hojas sí que le he colocado alambre y pues le da formita a todo el tallo en la medida que vamos uniendo todas las piezas. Vamos a utilizar varios, ¿ok? Necesitaremos entre 4 a 5 alambritos como este. Este es calibre 20. Y bueno, el tamaño dependiendo del proyecto que usted desee realizar. Este alambrito es bastante fino, por esa razón cuando lo colocamos en la hojita pues apenas se ve. Y además voy a estar utilizando también pegamento silicón, pero en realidad puedo utilizar el pegamento que usted guste. Para envolverlo tengo este papel que es como un papel crudo. Tengo este otro que es del papel de regalo súper finito. Tenemos este listón que es bastante ancho, es como de 1 pulgada de ancho, el largo dependiendo del lazo que usted lo desee y además tengo estas mariposillas a modo de decoración. Yo lo estaré envolviendo con lo que tengo en casa, pero sí que hay materiales más bonitos para envolver el ramo de flores eternas. Ahora sí, es todo el material que yo estaré utilizando, así que sin más, si se ha animado a confeccionarlo, comencemos. Iniciemos realizando estos botoncitos de orquídea que aún no abren. Perdóneme, yo no le voy a llamar por su nombre original, yo le voy a llamar más o menos como le llamamos a todas las flores, ¿ok? Así que, por favor, no me cuestionen esa parte. Pero para mí es un botoncito de orquídea que aún no ha abierto, que es lo que vamos a colocar en la puntita. E iniciaremos utilizando la hilaza de color verde hoja con un anillo mágico, el gancho 2.5 milímetros y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo y coloque marcador si usted lo considera necesario, ¿ok? Pues estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 estaremos repitiendo 3 veces un punto y luego un aumento. 2 veces más, un punto, un aumento, un punto y un aumento. Pero hemos acabado la ronda 2 con 9 puntos. En la ronda 3 y 4 realizaremos 9 puntos bajos. Es lo mismo que contar 18 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.
Y así habremos acabado la ronda 3 y 4. Vuelvo y repito, 9 más 9 de la ronda 4 son los 18, por eso conté 18 ya que no estoy colocando marcador. Voy a esconder la hebrita del inicio hacia adentro. Y en la ronda número 5 y última, las repeticiones serán de un punto y luego una disminución. 3 veces. Un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Y estaremos acabando esta ronda otra vez con 6 puntos, pero es la última ronda. Vamos a cortar hebra dejando hebrita suficiente para cubrir un poquito el tallo y también para hacer la unión con el anterior, ¿ok? O sea, que cuando usted termine el primer botoncito va a cortar una hebrita no tan larga, nada más para forrarle un poquito. Aquí yo le coloqué un tilín de pegamento para acabar hasta ahí, ¿ok? Pero eso lo vamos a asegurar más claro que sí. A este botoncillo yo le voy a colocar un tilín de relleno para que no pierda su formita ovalada, ¿ok? Pero es tan solo un poquitín, ¿ok? Además también ya he colocado agujita lanera. Pues vamos a cerrarlo, pero no se me adelante porque justo antes de cerrar completamente vamos a colocar el alambrito del tallo, ¿ok? Entonces yo así cierro las piezas tomando solamente las hebritas delanteras de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro y así hasta tomarlas todas. O sea, aquí tenemos 3, 4, 5 y 6. Si usted desea cerrar de otra manera, también puede hacerlo. Y una vez más en la que inicié, ¿ok? Ahora, aquí tengo los alambritos que yo estaré utilizando que ya les he mostrado antes. Voy a tomar uno enterito, ¿ok? Y justo antes de cerrar, ya yo tengo mi pegamento silicón caliente, bien caliente. Voy a colocar un poquito en la puntita, tan solo un poquitín. Si usted desea hacerlo con otro pegamento, también puede hacerlo. Y lo voy a introducir lo más adentro que pueda. Voy a ajustarle un poquito para que él se pegue al relleno, ¿verdad? Para que se ajuste. Y ahora sí, pues vamos a alar esta costura para que cierre el botoncito. Y con el hilo que nos ha quedado, pues vamos a forrar un poquito. Esto es a gusto, ¿ok? Ya usted vio el resultado final, pero esto es a gusto. El largo del tallo siempre usted lo va a hacer a su gusto y va a poner ahí de su creatividad, ¿ok? Pero más o menos le voy a enseñar cómo lo voy a hacer yo. Yo quiero que no me queden exactamente uno del lado del otro, sino que, por ejemplo, este me quede más cortito y este más largo. Y como van a quedar un poquito por detrás de la primera flor que vamos a colocar, entonces no vamos a dejarlos tan cortitos, ¿ok? Así, que se vea uno un poquito más arriba que el otro. Y ya que lo tenga así, entonces sí vamos a continuar forrándolo los dos juntos. Aquí es cuando vamos a hacer la unión. Bien. Continúe forrando, forrando y forrando. Esto va a depender de dónde usted va a colocar la flor, pero yo me imagino la flor acá, así que con un tilín más será suficiente y luego podemos darle el movimiento que querramos a estos botoncitos. Entonces voy a aprovechar ya todo el hilo que tengo aquí y así le enseño pues cómo finalmente voy a sellarle. Es colocándole una pizquita, vea que es muy poquita, de silicón y ahí lo voy a ajustar. Y como luego cuando yo esté colocando la flor, esto va a continuar forrándose, pues ya ahí se va a asegurar un poco más, ¿ok? Pero no le coloque demasiado pegamento para que luego cuando continuemos forrándolo pues se vea bonito. Aunque esta parte no se va a ver mucho, pues para hacerlo lo mejor posible siempre, ¿ok? Mira, a esto usted le puede dar luego el movimiento que quiera y así nos habrá quedado listo este primer detallito para las orquídeas. Continuemos. Cada flor tendrá un total de 5 pétalos, pero hay una florecita que es un poco más pequeña que es la primera que vamos a estar colocando. Entonces vamos a realizar a lo que llamaremos los pétalos más pequeños, iniciando con un nudo corredizo, utilizando hilaza color amarillo, este en específico en mango, 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Comenzando a partir de la segunda, iniciaremos con un punto bajo,
Luego le sigue un medio punto alto, 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4, un medio punto alto y un aumento triple que consiste en realizar 3 puntitos bajos juntos en esta última cadena. 1, 2 y 3. Y volveremos a repetir lo mismo, esta vez del otro lado de las cadenas. Tome la lazada y en la base del medio punto alto anterior, un medio punto alto. Luego, 4 puntos altos, a su vez estoy asegurando y escondiendo esta hebrita. 1, 2, 3 y 4. La voy a cortar, pues ya es suficiente. Le sigue un medio punto alto, un punto bajo y un deslizado en la cadena que nos sirvió de subida de las del inicio. Ahí un puntito deslizado. Lo siguiente será realizar 7 puntos bajos en la ronda 2. 1, 2, no los ajuste demasiado. 3, 4, 5, 6 y 7. Le siguen 3 aumentos, un punto bajo, otro en el mismo lugar. Llevamos un aumento, así 2 más. El segundo y el tercero. Y 7 puntos bajos más. Del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y para completar, un puntito deslizado y una cadena que asegura. Cortamos, no necesitamos hebra larga. Y porfa, esos puntos de alrededor no los ajuste demasiado. Vea que las cadenas que se forman encima son bastante grandes porque mientras más los ajuste, pues más se le va a encoger el petalito. Y queremos que encoja, pero no demasiado. Entonces recuerde que necesitamos para cada florecilla pequeña que usted quiera realizar, pues 5 pétalos. Ya yo los tengo los 5 listos. Estos son los pétalos más pequeños para la primera flor. Para los pétalos de las 2 flores grandes vamos a necesitar un total de 10. Son muy similares a los pétalos anteriores, ¿ok? Pero yo se los voy a mostrar. Es simplemente un poquito más grande. Vamos a iniciar con el nudo corredizo. Y seguido 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En la segunda cadena iniciaremos con un punto bajo. En la siguiente un medio punto alto. Luego le siguen 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un medio punto alto. En la cadena que nos queda un aumento triple. 1, 2 y 3 puntos bajos en el mismo lugar. Luego, en la base del medio punto alto anterior, un medio punto alto, le siguen 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un medio punto alto, un punto bajo y un deslizado en esa cadena que nos sirvió de subida. Vamos a cortar esta hebra. En la ronda número 2 iniciemos con 9 puntos bajos. 1, recuerden lo más sueltito posible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Le siguen 3 aumentos. El primer aumento, 2 y 3
9 puntos bajos más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Un punto deslizado y una cadena que asegura. No necesitamos hebra larga. Y así como hemos realizado este pétalo, necesitamos un total de 10 pétalos. 10 pétalos así un poquito más grande que los anteriores. Aquí yo los tengo los 10 listos. Hagamos el centro de las orquídeas y vamos a necesitar 3 como estos. Ya yo tengo 2 listos. Para el centrito blanco estaremos iniciando con hilo de color blanco, anillo mágico y 3 cadenas de subida, que ya esta que asegura el anillo va a contar 1, 2 y 3. Le siguen 2 puntos altos, todo siempre dentro del anillo mágico. 1 y 2. 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y volveremos a repetir exactamente lo mismo una vez más. 3 cadenas, 1, 2, 3, 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Cortamos la hebra, lo cierto es que no la necesitamos larga y extraemos retirando hacia arriba, también la del anillo mágico. Vamos a colocar el alambrito, un alambrito que no lo necesitamos muy largo, de al tamaño. Y lo vamos a colocar bien centradito para luego cerrar abrazándolo. La hebrita del inicio y la del final, vamos a hacer un nudito que asegura, bien ajustadito. Lo voy a retirar hacia el centro, asegurándolo con pegamento silicón o con el pegamento que usted esté utilizando. Esperamos que pegue y las vamos a cortar. Luego vamos a extraer un poquito el alambre porque necesitamos que cuando cerremos este lacito, pues él quede dentro, escondido, ¿ok? Y dentro de este lacito, pues vamos a colocar silicón. Un poquito en un ladito, un poquito en el otro, como usted guste. La idea es que cuando cierre, pues quede bien selladito y no se abra. Ahí lo va a sujetar. Y así nos habrá quedado este centro blanquito. Y vamos a comenzar el detallito con el color bugambilia. La pieza utilizando la hilaza color bugambilia es muy similar a la anterior, pero en vez de hacer 2 repeticiones vamos a realizar un total de 3. Entonces, un anillito mágico, 3 cadenas de subida, ya esta que asegura el anillo cuenta, 2 y 3, 2 puntos altos, 1 y 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y esto mismo lo vamos a repetir 2 veces más. 1, 2, 3, 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, un punto deslizado. Una última repetición, 1, 2, 3, 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Cortemos la hebra, tampoco la necesitamos muy larga y extraemos. Y justo antes de cerrar el anillo, vamos a colocar la pieza que ya teníamos lista. Con la hebrita del inicio y la del final, pues vamos a hacer un nudito que asegure esta pieza. Y a su vez nos va a cerrar mejor ese anillo mágico. Vale, bien fuerte, bien ajustadito, aunque siempre puede utilizar pegamento si eso desea. ¿Okay? Ya que lo tenga bien seguro, utilizando agujita lanera, pues voy a esconder estas hebritas. Mientras escondía las hebras se me corrió un poquito, así que a modo de asegurarme un poco mejor de que esto no se mueva, le voy a colocar una pizquita de pegamento y listo. Ahí sí que no se va a mover más hasta que hagamos la unión con la flor, que ya obviamente quedará más seguro. Y recuerde que necesitamos un total de 3,
uno para cada florecilla que usted desee colocarle a esta orquídea. Utilizando el verde hoja y gancho 2.5 milímetros. Iniciaremos con un nudo corredizo y seguido 21 cadenas. 1, 2, 3 y así continuaré realizando cadenas hasta tener un total de 21. Una vez listas las 21 cadenas, le voy a demostrar cómo realizar esta hojita colocando un alambre. Pero si usted no desea colocar el alambre, está bien, tan solo téjala sin el alambre y ya luego le indico cómo realizar cadenitas en el centro para que las fije un poquito más, ¿ok? Pero la demostración yo se la estaré realizando con el alambre. Voy a introducir el alambre en la última cadena, justo en la última cadena. Es como para fijarlo un poquito y que no se nos mueva tanto y también lo voy a doblar, ¿ok? Pues estaremos tejiendo con él. En la segunda cadena, o sea, en esa que introdujimos el alambre, no, en la siguiente voy a estar realizando un puntito deslizado. ¿Ok? En la que sigue un puntito bajo, tomando la cadena y también el alambre. Luego 2 medios puntos altos. Un medio punto alto y uno más en la siguiente cadena. Todo esto lo puede realizar usted sin el alambre, ¿ok? Le siguen 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos altos. Luego, 2 medios puntos altos. 1, y 2. Un punto bajo y un punto deslizado en la última cadena. Vamos a acomodar el alambre, pues a mí se me ha corrido. Lo acomodamos. Y vamos a doblarle, ¿ok? Aquí en la puntita le vamos a doblar. Y vamos a hacer que quede lo más pegadito posible al otro ladito, ¿ok? Pues esta vez vamos a tejer exactamente lo mismo, pero del otro lado de las cadenas. Comenzando justo en la base del último punto bajo, un punto bajo, vea en ese agujerito que se ha formado y a su vez tomando el alambre, siempre tomando el alambre. Le siguen 2 medios puntos altos, 1, 2, 12 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 2 medios puntos altos, 1, y 2, un punto bajo y un deslizado para completar. Listo. Usted lo va a acomodar, ¿verdad? Pues ahora como tiene el alambre ya cede muchísimo. La verdad que queda súper bonito, súper estable. Este brita claro que la vamos a esconder. Ahora, si usted no lo está realizando con alambre, en vez de cortar la hebra como yo lo haré ahora, realice puntos deslizados en todo el centro. ¿Ok? Voy a extraer. Usted va a comenzar a deslizarse por todos estos agujeritos que le quedan en el centro y en vez de acabar la hoja en este extremo, pues la va a acabar aquí,
junto con esta hebrita, ¿ok? Es opcional, de hecho, los otros claveles que ya he realizado, que le mostraba al inicio, están sin alambre y se ve igual de bonito, ¿ok? Pero es opcional. Yo le muestro con el alambre porque siento que es lo más difícil, pero siempre lo puedes realizar sin alambre y quedan igual de bonitas. Así que hasta aquí esta hojita. Para las hojas más grandes, utilizando el mismo color verde, iniciemos con un nudo corredizo y seguido 31 cadenas. 1, 2, 3 y así continuaré realizando cadenas hasta tener un total de 31. A esta hojita yo le estaré colocando alambre, pero es opcional. Si usted la desea realizar sin alambre, también le voy a comentar cómo puede hacerlo. Entonces, para comenzar voy a estar colocando el alambrito justo en la última cadena que hicimos. Para trabajar más cómodamente me he dado cuenta que si doblamos aquí y trabajamos en esta curvatura, resulta más cómodo. Y ya luego va avanzando, va pasando el tejido hacia acá, ¿ok? Entonces, de este modo vamos a comenzar en la siguiente cadena, esta es la primera donde insertamos el alambre, en la siguiente un puntito deslizado. En la que sigue un puntito bajo. Luego un medio punto alto. Y le siguen 24 puntos altos. Vean cómo va pasando el tejido. Y es más cómodo si trabajamos en esta esquinita, el alambre no nos molesta. Continuaremos realizando puntos altos hasta tener un total de 24. Luego de los 24 puntos altos, un medio punto alto, un punto bajo, y en la cadena que nos queda vamos a realizar un aumento triple, pero antes vamos a doblar un poquito este alambre. Dóblelo y que luego quede bien pegadito al otro ladito y así resultará más cómodo trabajar. Entonces, justo en la última cadena vamos a realizar 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3. Ese es el aumento triple, ¿no? Luego, en el punto bajo anterior solito, vamos a comenzar un punto bajo. A su vez voy a ir escondiendo esta hebra. Le sigue un medio punto alto. Y luego 24 puntos altos. Un punto alto por cada punto alto que tenemos del otro lado. 1, 2 y así continuaré realizando puntos altos hasta tener un total de 24. Luego de los 24 puntos altos, un medio punto alto, un punto bajo y un deslizado. Y para completar y asegurar una cadena. Cortamos la hebra que no la necesitamos larga. Jalamos y de este modo pues ya se va a asegurar. Así me habrá quedado esta hojita. Lo bueno de hacerla con alambre es que usted la puede acomodar a como guste. Y recuerde que necesitamos 2 para las orquídeas y una para el tulipán. Ya armado el tulipán, pues como le comentaba antes, es un tutorial disponible en el canal. Lo único diferente es la hojita, que en esta ocasión la he realizado con hilaza sinfonía y con alambre. Pero si desea confeccionar esta parte del tulipán, vaya a ese tutorial, ¿ok? Y por acá tenemos ya listas la hojita pequeña, las dos grandes. Ya he armado estas florecillas, vean, pero claro que sí les voy a enseñar cómo hacerlo. Armando la tercera, que es la más pequeñita. Y pues tenemos esto listo. Así que lo que sigue es la unión. O sea, vamos a formar esta florecita que es súper fácil. Para comenzar la unión yo estaré utilizando pegamento silicón, pues resulta muy fácil formarla y ya luego pues sujetar la envoltura del tallito. Entonces, la posicionamos aquí debajo, vean bien pegadita al alambre. Colocamos una.
Tomamos otro petalito y lo voy a colocar acá, del otro lado. Sujeto de esta manera, le coloco un poquito de silicón en la base. Es un poquitín. Presiono. Así se va viendo por la parte de abajo. Usted va a ir acomodando esas hebritas. Tomamos otro petalito. Así los estaré colocando yo, ¿ok? Pero si usted desea colocarlos diferentes, pues siempre puede hacerlo. Ya el quinto, pues lo estaré colocando justo acá. Y hecho esto, usted puede acomodar los petalitos como guste, ya sea hacia abajo o hacia arribita, como usted prefiera. Acá tenemos todas las hebras restantes. Ya cómo queda. Y ahora sí, pues vamos a cubrir este tallito, utilizando el mismo verde que hemos utilizado en las hojas, en el resto de los detalles. Y vamos a comenzar sujetándolo de este modo y cubriendo todos esos hilitos que han quedado. Vea. Así se va viendo. Va cubriendo ese tallito. Como puede ver, yo acá ya he formado estas otras dos florecillas que son las más grandes. Hasta acá aproximadamente colocamos poquito de pegamento y cortamos el hilo, ¿ok? Pero con esta sucederá un poquito diferente ya que vamos a continuar con la unión de todas las piezas, ¿ok? O sea que cuando usted vista dos florecitas del tallo, corte la hebra y listo. Pero cuando haga la tercera, no corte la hebra para entonces continuar con la unión. Entonces, como esta va a ser la de la unión, usted va a ir mirando, vamos a tomar los botoncitos que hicimos al inicio, ¿recuerda? Vamos a tomar esos botoncitos y vamos a ver cómo se va viendo, ¿ok? Pues esto puede ser perfectamente a su gusto. Vamos a doblar un poquito el tallito que se ve así por detrás. Tomamos los botoncitos y vamos mirando. ¿Qué tal se ve? Pues listo. Pues más largo no me gustaría. Entonces ya cuando usted lo tenga ahí donde le gusta, vamos a comenzar la unión. Tome esta pieza que es la de los botoncitos y comenzamos a forrarlos juntos ahora. Y este tallo obviamente cada vez se pondrá más grueso, pero está bien. Cubrimos un poquito. Hasta que deseemos colocar la siguiente florecilla, que sería cualquiera de estas dos, ¿ok? Por ejemplo, la voy a poner aquí y todavía me falta todo ese tramo por cubrir. Así lo va a ir haciendo usted. Pues esto va a ser a su gusto, a su imaginación. Aquí sí tiene que poner de su creatividad, ¿verdad? Todavía. Si hago la unión aquí, pues queda subida encima de la otra flor y no quiero eso. Vamos a cortar un poquito. Vamos a intentarlo otra vez. Todavía me queda encima de la otra, un poquito más abajo ya, pero todavía. Yo creo que aquí está bien, ¿ok? Siempre puede ser un poquito más abajo, pero es dependiendo de cómo a usted le guste, más separadas o más unidas las flores. Aquí yo creo que ya está bien, pues no quiero que sea muy largo. Entonces, cuando ya esté donde a usted le guste, vamos a unir. Fíjelo tanto como pueda, ¿ok?
No se preocupe que prácticamente, o sea, que quede bien, pero esta unión no se va a notar porque luego irá la otra flor encima también. Bueno, siempre intentemos que quede lo mejor posible. Todavía necesitamos unir la tercera florecita, ¿ok? Aquí está. Y vamos a ir haciendo exactamente lo mismo. Todavía me falta poquito más. ¿Ya? Ahí está bien. Ahí la voy a unir. Realmente cansa su poquito, ¿ok? Así que póngale mucha paciencia. Lo siguiente, después de unir las tres flores, pues será comenzar a unir las hojas, ¿ok? Entonces, voy a unir ya la primera hojita, que es la más pequeñita que hicimos, la única que es diferente, y voy a unir esta. Vean cómo estoy colocando la parte de enfrente hacia adentro porque lo que quiero es doblarla de esta manera luego. Incluso siento que puede ir un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Para cuando la doblemos pues se vea bonita. Y así nos tapa un poquito esa unión. Ya tenemos una hojita unidita. Y nos quedan dos más, recuerden. Así que las otras dos las voy a estar colocando una a cada lado de esta que hemos colocado ahora. Toda la unión, lo que resta es continuar forrando el tallito. En mi caso, pues yo voy a estar formando un ramito, así que este tallito no se va a ver mucho. Dependiendo de lo que usted esté realizando, pues tenga más o menos cuidado con el resultado final, ¿verdad? De esta cobertura. Y ahora sí, nada más voy a continuar girando hasta forrarlo enterito. Perdón, se me pasó grabar esta partecita, pero básicamente es antes de completar la cobertura, coloque un poquito de pegamento, continúe pasándole la hebra y listo. Luego le coloqué un poquito más para sellar. Recuerde que esto va a formar parte de un ramo, dependiendo de su proyecto, pues que quede más o menos bonito, ¿verdad? En lo que son estos detalles de la parte baja. Entonces, miren, vamos a acomodar estas hojitas ya a su gusto, ¿ok? Vamos a acomodar las orquídeas. Y así se va viendo esta flor. La verdad que me encanta. Vamos a mover el tulipán. Miren qué belleza. Lo siguiente pues será hacer la unión, formar el ramo. Y para ello yo estaré girando un poquito esta pieza. Porque quiero que quede un poquito inclinado hacia el tulipán. Y como tenemos tulipán, pues voy a mover también estas hojitas. Vamos a acomodar el tallito. Así se verá. Y lo siguiente pues será colocar papel. Para nada soy una experta envolviendo flores, de hecho más bien inexperta, pero aquí lo voy a hacer pues con lo que tengo a la mano. Tengo este papel, que es un papel crudo. Voy a colocar la flor que me toque ahí la esquinita. La verdad que este papel no es muy grande, pero es lo que tengo a la mano. Para nada soy una experta envolviendo flores. Yo solo estoy haciéndolo con lo que tengo en casa. Lo que queremos es abrazar esa flor de este modo.
¿Ok? Luego vamos a acomodar este papel. Luego tengo esta hoja de papel que tiene como unos brillantitos que lo estaré doblando de esta manera para abultar un poquito ese tallo que está muy fino para un ramo. Vean cómo lo estoy doblando. Lo voy a colocar por debajo. A esto también le dará un poquito de vida al papel crudo. Y lo mismo haré con otro, pero esta vez colocándoselo un poquito por encima. Y esto se lo voy a colocar justo aquí en la base. Lo siguiente pues será envolverlo. Ahí está. Sujételo muy fuerte con su mano, ¿ok? Confío un poquito en el proceso, la verdad que no me ha resultado fácil, pero me voy a lanzar así. Voy a sujetarlo con esta cinta, pero si veo que no es suficiente, pues luego vamos a buscar un listón más grueso. Definitivamente con un listón más grueso le va a dar más vida, ¿ok? Pero creo que lo he logrado. Creo que está sencillo, pero que lo hemos logrado. Voy a buscarle un listoncito más grueso que siento que le va a dar más vida y también le falta la mariposita. Ahora sí, con este listón se verá genial, así que este de acá lo voy a cortar, lo voy a dejar ahí adentro, pues obviamente me asegura la pieza. Y vamos a agarrar un trozo de listón bien grande, si sobra mejor, para hacer un lazo. Si usted prefiere hacer el lazo independiente también es una buena idea, de seguro le queda un lazo más bonito. Ya que logre su lazo, pues creo que sí que lo he logrado. Voy a recortar más bonitas las puntas y sellarlas un poquito.
Con una mechita se sella. Y coloquemos la mariposita. Veamos dónde colocar estas mariposillas. Vamos a crear espacios para ellas. Se me hace que voy a colocar este diseñito que tengo dos. Aunque también tengo esta, que está muy bonita. Este diseño me encanta. Podríamos colocar tan solo una y se ve súper bonita. Un poquito más aquí. O podría colocar dos. Una acá y otra aquí. Como usted prefiera, yo solo le doy ideas, ¿ok? Creo que finalmente le voy a colocar dos para darle un poquito de vida, cubrir un poquito también esta esquinita que la verdad que no me gustó mucho. Así que le voy a estar colocando la mariposita aquí y esta de este otro ladito. Ahí le pregunté al cliente si le gusta con una o con dos mariposas. Pues sí, contándole un poquito, ya que usted llegó hasta el final de este vídeo, pues solo falta colocar las mariposas. Le cuento un poquito acerca de este ramo. Es algo muy similar a lo que me sucedió con el ramo anterior de Winnie the Pooh. Se lo voy a compartir por acá en una esquinita. Por si no lo ha visto, pues le invito a que vea ese tutorial. Le estaré compartiendo todos los enlaces relacionados con esos vídeos acá en la descripción de este vídeo. Bueno, pues ese cliente que me ordenó el ramo de Winnie the Pooh fue un cliente genial. Les compartí incluso un podcast hablándoles del tema. Bueno, pues este es otro cliente también de esos clientes ideales que sí existen. Pues yo no tuve una orquídea propia mía para mostrarle. Le compartí una muestra de algo, cómo podría quedar y simplemente confió en el proceso. Incluso el color principal que ella pidió para el tulipán fue púrpura, pero yo le sugerí este que es bugambilia, ya que siento que es un poquito más vivo y combinándolo con el amarillo y el verde sabía que se iba a ver genial, ¿verdad? Pero yo no tuve una muestra propia para decirle, hey, le va a quedar así, yo he hecho esto. No, aún así confió en mí, me ordenó los claveles, me ordenó este ramo y pues espero y su reacción sea como mismo los claveles que cuando le compartí una imagen bien natural de cómo lo había terminado. Estaba yo en vivo y la respuesta fue, oh my God, I love it. Entonces cuando alguien tiene esa emoción al ver lo que tú terminaste, es algo súper bonito. Y eso es lo que me está pasando con este ramo, que ahí le pregunté si le gusta con dos mariposas o con una, pero también estoy esperando su reacción porque ya se lo compartí así tal cual. Vamos a ver. Se los voy a leer tal cual, literal. Oh, it's so pretty. And one butterfly is fine. Oh, ya saben, así que nos quedamos con una mariposita y se la vamos a estar pegando. Le gusta además encima del tulipán, eso también me dijo, así que vamos a ponerla aquí. Y que sobresalga un poquito del papel para que le dé un poquito de vida. Así que ya saben, es a gusto del cliente. Yo le hubiera puesto dos realmente, pero una también me encanta. Además, este diseño de mariposita me gusta un poquito más que esta. Tiene su cosita que me gusta. Vamos a sacar un poquito esto de acá para que se note. Ok. Bueno, pues ya hasta acabamos el tutorial sabiendo que le encantó su orden. Así que pues a prepararla para envío y protegerla lo más posible. Espero y le haya gustado este tutorial y si ha sido así, pues porfa no olvide dejarme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le ha gustado lo que ha visto, lo ha disfrutado, pues ¿qué espera? Le invito a que lo haga
y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. Chau, chau.